Hola, ¿cómo estamos? Bueno, si les gusta el contenido que hago, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y pongan me gusta. Si quieren comenten también, que todos los días estoy subiendo videos referente a libros, cultura en general. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje histórico. Me gusta mucho la historia de la Grecia clásica y la romana. Este es un romano, quizás uno de los más conocidos de la época romana, Julio César, y su escrito es La Guerra de las Galias, ¿no? Comentario sobre la Guerra de las Galias. Es uno de sus grandes escritos. Esta es la biografía que sacó el mismo Gredos, ¿no? Julio César dice, el rey sin coronas. ¿Por qué es tan importante Julio César? Julio César nace en el año 100 a.C. y muere en el año 44, en manos de su sobrino Bruto, que lo termina acuchillando con los senadores, justamente, pensando de que Roma estaba en peligro, porque él se estaba proclamando como una especie de autócrata, ¿no? Una especie de emperador. Pero él todavía no era emperador. El que va a seguir después, justamente, va a ser el primer emperador. Pero es clave el paso de Julio César para que justamente Roma se convierta en un imperio. Julio César era un gran político, de chico, ya de los 16, 17 años, empieza a escalar, primero termina siendo un soldado muy importante del ejército, hasta que se fue haciéndose nombre, hasta llegar a ser senador. Senador es como uno de los cargos más importantes de la época romana, llegar a senador, cualquiera no llegaba a senador. El que dentro de todo no viene de una familia de, de nobleza, pero se fue haciendo desde abajo y llegó a ser senador. Aparte de senador, también con Craso y Pompeyo, en un momento, ellos hicieron lo que se llama el triunvirato, el gobierno de tres, ¿no? Entonces se repartían todo el reino de Roma, el imperio de Roma. Todavía no existía el nombre de emperador, pero ellos, esa especie de tres gobernantes que estaban por encima de los senadores y eran que tomaban todas las decisiones. Y se habían dividido inclusive los territorios. Y a Julio César justo le va a tocar la parte de las Galias, en donde los bárbaros eran muy fuerte, digamos, esa zona, muy fuerte para conquistar. Y constantemente ellos tenían invasiones de los galos. Entonces Julio César se instala ahí con el ejército y combate. Y en ese tiempo Julio César extiende mucho más territorio de Roma, conquistando esta zona de las Galias. Por eso el comentario de las guerras de las Galias es una de las guerras más difíciles que tuvo Roma, y comandada por Julio César, ¿no? Julio César pudo contener esa horda de bárbaros mucho tiempo, primeramente haciendo alianza y después combatiendo y extendiendo el territorio más allá del Rin, territorio del Imperio Romano, digamos. Bueno, Julio César en algún momento se casa, ¿no? Eh, con, con una sobrina de Pompeyo, y para que la alianza esté más fuerte, ¿no? En algún momento esa alianza se va a romper porque Julio César va a terminar repudiando a la esposa, y porque en realidad era un casamiento como impuesto, y que Julio César amaba a otra mujer.
¿no? Justamente se había separado de su mujer para casarse con esta pariente de Pompeyo, justamente para que la alianza entre ellos esté más fuerte. Cuando ya hubo conflicto entre ellos, porque Pompeyo también era un gran gobernante y había rivalidad entre Julio César y Pompeyo, en un momento Julio César va a terminar repudiando a su esposa y como con eso está diciendo que quiere romper la alianza con Pompeyo, ¿no? En un momento, cuando ya está roto esta alianza con Pompeyo, Pompeyo estaba en Roma, manda a llamar a Julio César y sabe que si Julio César vuelve a Roma, lo va a tomar preso y no sé, lo va a mandar al exilio, alguna cosa iba a hacer con él. Julio César, ¿qué hizo? Tomó un ejército y desafió a Pompeyo, ¿no? Y hay un dicho muy famoso que queda del cruzar el Rin, ¿no? Si, si Julio César cruzaba en un momento el río con el ejército, estaba diciendo que te estaba declarando la guerra a Pompeyo. Y justamente pasó el Rin, cruzó el Rin y termina peleándose termina el conflicto, digamos, dándose con Pompeyo. Que esa guerra la terminó ganando Julio César. Eh, Hubo la pelea fuerte que Pompeyo termina huyendo hacia Egipto y también en Egipto había un conflicto fuerte entre los Ptolomeos, los descendientes de los Ptolomeos, que estaba Cleopatra y el hermano también, Ptolomeo. Bueno, como Pompeyo se refugia ahí y este Ptolomeo, que era un gobernante joven, para congraciarse con César, eh, termina cortándole la cabeza a Pompeyo. Cuando César llega a Egipto, Ptolomeo lo recibe con la cabeza cortada, digamos, ¿no? De Pompeyo. Y esto le cayó pésimo a César, porque Egipto era un territorio vasallo de Roma y que más allá de que sea enemigo del César, eso no quiere decir que le falte respeto a un gobernante romano, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde Ptolomeo tenía el conflicto con Cleopatra, a ver quién heredaba directamente el reino. Eh, Cleopatra, con la ayuda de Julio César, va a sacar a Ptolomeo del puesto y lo va a dejar ahí a Cleopatra, ¿no? Como reina. Bueno, César va a volver victorioso a Roma y ahí él de a poquito va a ir ganando, digamos, más poder, hasta que en un momento él quiere proclamar como una especie de rey que tenga la autoridad absoluta, digamos, ¿no? Y acá es donde los senadores se van a confabular, y justo va a estar también el sobrino de él, sobrino, que era muy querido inclusive por César, también se va a confabular con los senadores. Y cuando en un momento él entra en el Senado, todos los senadores, más con su sobrino Bruto, lo van a terminar apuñalando. Una frase muy famosa de Julio César que le dice, tú también, hijo mío, le dice, como tú también me traicionas, ¿no? ¿Qué pasa? La mano derecha del César era en ese momento Marco Antonio. Marco Antonio pensaba que en su testamento iba a dejar como heredero directo a, lo iba a dejar a él, ¿no? Justamente Marco Antonio. Pero se dio la sorpresa de que cuando se abre ese testamento, el heredero directo era Octaviano, que después, más adelante, se iba a convertir como el primer emperador de Roma, ¿no? Primer emperador, en el año 14 recién van a pasar muchos años, porque después se va a crear un triunvirato, ya sea con el mismo Marco Antonio, con el mismo Octaviano, que después
Octavio se va a llamar, en nombre de su tío, que es César, se va a llamar el César. Por eso Julio César va a ser muy importante, porque los primeros emperadores van a ser cesarianos, digamos, ¿no? Eh, Toda esa dinastía de los primeros tiempos de los emperadores van a usar justamente de Julio César, porque Octavio va a ser un político extraordinario y va a utilizar el nombre de César. Primeramente lo va a divinizar y para decir que ellos rigen el nombre de César. Así que bueno, esto es como una pequeña introducción sobre la vida tan extraordinaria que fue este Rey sin corona, que se llama el libro, gran político, ¿no? Militar, que fue Julio César. Julio Cayo César era el nombre. Espero que les guste. Muchas gracias.